En el Evangelio de San Mateo, en uno de los momentos que Jesús regresa a su pueblo, a Nazaret, y habla en la sinagoga, se pone de relieve el estupor de sus conciudadanos por su sabiduría y la pregunta que se plantean: ¿no es el hijo del carpintero? Jesús entra en nuestra historia, viene en medio de nosotros, naciendo de María por obra de Dios, pero con la presencia de San José, el padre legal, que lo protege y le enseña también su oficio, su trabajo. Jesús nace y vive en una familia, en la Sagrada Familia, aprendiendo de San José el oficio de carpintero en el taller de Nazaret, compartiendo con él trabajo, fatiga, satisfacción y también, como es lógico, hermanos, las dificultades de cada día. Esto nos remite a la dignidad y la importancia del trabajo. El libro del Génesis narró en la primera lectura que Dios creó al hombre y a la mujer confiándoles la tarea de llenar la tierra y dominarla, lo que no significa explotarla, sino cultivarla, protegerla, cuidar de ella con el propio trabajo. El trabajo forma parte del plan de amor de Dios. Nosotros estamos llamados a cultivar y a custodiar todos los bienes de la creación, y de este modo participamos también en la obra de la creación, como nos recuerda la oración colecta de hoy. El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de una persona. El trabajo, por usar una imagen, nos unge, como decía el Papa Francisco en una fiesta como hoy, nos unge de dignidad, nos colma de dignidad, nos hace semejantes a Dios que trabajó y trabaja, actúa siempre, como dice Juan 5:17, yo siempre trabajo y mi Padre siempre trabaja. Da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia y contribuir al crecimiento de la propia nación. Pensemos en las dificultades que en varios países se encuentra el mundo del trabajo, de la empresa, también el nuestro. Pensemos en los jóvenes que están desempleados y lo que eso significa. Pensemos en las veces que nosotros no tomamos el trabajo también como una misión espiritual y lo banalizamos, no entendemos que también tenemos que mostrar el rostro humano y nos oponemos o nos enfrentamos, con o sin razón, pero sin espíritu cristiano, a veces a muchos de nuestros compañeros. También San José tuvo momentos difíciles, pero nunca perdió la confianza y supo superarlos en la certeza de que Dios nunca abandona. San José, juntamente con María, tienen un solo centro común de atención, Jesús. Ellos acompañan y custodian con dedicación y ternura el crecimiento del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, reflexionando acerca de lo que sucedía. En los evangelistas, por ejemplo Lucas, destaca 2 veces la actitud de María, que es también la actitud de San José. Conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Para escuchar al Señor es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su presencia constante en nuestra vida. Es necesario detenerse a dialogar con Él, dejarle espacio en la oración. La especulación católica, es decir, el estudio de la teología, entretenida con Jesús y María, tardó mucho en reparar en el humilde patriarca José. Era ya el siglo XVI y en los conventitos teresianos se sabía más de San José que en las aulas de las grandes universidades de habla hispana en el siglo XVI, Salamanca y Alcalá de Henares. Santa Teresa sabía más de San José que el gran teólogo Báñez, pero al fin ha de ser Báñez quien le dé la razón a Santa Teresa para que reconozca que la tiene. Una vez, una viejecita excepcionalmente devota del santo patriarca José fue preguntada por un sacerdote por qué le tenía tanta devoción. ¿Y saben lo que contestó la viejita? ¿No ve usted que lleva al niño en sus brazos? Lleva a Jesús en sus brazos. Ya esto para ella era un motivo de confianza, el motivo de la encarnación. ¡Qué fe grande, sin tanta vuelta! Tenía la Santa de Ávila, Santa Teresa, como me gusta recordar cada año para las fechas de San José, una gran devoción. Santa Teresa, cuando tenía 27 años, se encontraba postrada en la cama, no podía andar,
a veces se arrastraba por el suelo. Está viviendo en el monasterio de la Encarnación, sale de la clausura para ser curada, se recurre a todos los medios posibles de aquella sociedad, regresa a Ávila, se llega a tal extremo de gravedad que se la da por muerta. Varios años en el lecho, no se podía mover, tenía que ser ayudada por las enfermeras. En estas circunstancias recurre a San José y su vida va volviendo a la normalidad, poco a poco. Desde ese momento, la devoción a San José y la familiaridad con él va a marcar un hito de la vida de Santa Teresa de Jesús. Partiendo de esta realidad, la santa escribe: «Tomé por abogado y Señor glorioso a San José y encomendéme mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones, y tomé por abogado a San José, y él hizo como quien es que pudiese levantarme y andar y no estar tullida», dice en el libro de la vida en el capítulo 6. Partiendo de esta experiencia que ha sido tan decisiva en su vida, ella va a recomendar la devoción a San José y su poderosa intercesión. El esposo de María va a ser un abogado e intercesor en todos los contratiempos. San José será un personaje familiar y entrañable en el hogar teresiano. Los textos que transcribo tienen una fuerza de convicción que han sido citados por muchos predicadores. El primero: no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Otra: es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así del cuerpo como del alma. Otra: a otros parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Otra más: querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo, por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vean más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Es decir, no solamente concede cosas, sino que te hace que seas mejor, que te hace aprovechado, como decían en el lenguaje de la época. Y la última: solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Era una época de muchas devociones populares, como llamamos hoy en día, pero Teresa no era muy afecta a cualquier devoción popular. De hecho, en el libro de la vida escribe: ojo con darse a devociones a bobas. Hoy se dice en España a tontas y locas, en ese momento se decía a bobas, sino que hay que darse devoción con verdad, con arraigo en la tradición, con arraigo sobre todo en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de la Iglesia. Y es una devoción que nosotros tenemos, que nosotros queremos, y que también, así como conté lo de la catedral al principio, cuento ahora al final la devoción que tenemos en nuestra parroquia, porque hoy hace 64 años que en los terrenos de la parroquia se celebró la primera misa. El padre, el párroco Delgado de Banfield, que había escuchado cuando la señora Inés le había pedido hacer una capillita en este lugar a Monseñor Carubelli, le sacó un poco volando como era Monseñor Carubelli, y él era teniente, cura, no podía hacer nada. Cuando lo hacen párroco se conecta con la señora y en 8 meses preparó ya el terreno y la primera capilla. Regaló el altar, regaló la cruz, regaló los candelabros y el cáliz, por supuesto. Y ese día, el 1 de mayo de 1960, se hizo aquí el Día de San José Obrero. Hacía 5 años que Pío XII había puesto la fiesta, se celebró la primera misa. El mantel y las otras cosas la aportaron las hermanas de la Medalla Milagrosa, y vecinos también regalaron cosas que después quedaron para la capilla. Por eso también nuestra parroquia está al amparo, por eso me gustó poner esa mayólica, esos azulejos que representan a San José Obrero, precisamente porque la primera misa que se celebró en nuestro territorio fue dedicada a San José Obrero. Y por último, terminando un poco con la idea que comencé diciendo de la catedral,
En el año 80, Monseñor Di Monte fue ordenado obispo auxiliar de Monseñor Quarracino. Monseñor Quarracino tuvo que ir a trabajar al CELAM. Cuando viene a Avellaneda, Monseñor Di Monte como vicario general, le dice a Monseñor Quarracino: voy con la condición de que no me pongas en la catedral, porque la catedral acababa de ser demolida por problemas edilicios. Entonces, cuando lo hacen obispo, Monseñor Quarracino tiene que ir a trabajar al CELAM. Monseñor Di Monte se arrepiente. Entonces viaja al CELAM y le dice a Quarracino: bueno, lo que te dije queda sin efecto, me hago cargo. Volvió el poquito dinero que había en la caja para pro templo, pro catedral, lo hizo hacer las estampitas de San José que sostiene la catedral, que está en la Mayólica, en la catedral de Avellaneda. Con todo el dinero que había hizo hacer estampitas de San José con una oración y encomendó a San José la catedral. Desde ese día hasta 1984, 4 años, no paró un día la obra y tenemos la catedral de Avellaneda. También es fruto de la devoción a San José. Así que nos encomendamos mutuamente, pero ojo, no solo para pedir cosas, sino también para que nos cambie la vida y nos volvamos también nosotros lo más santo que podamos ser. Rezamos por nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.